Y ya estamos con la autora de este libro, Inde Pomeraniec, Rusos de Putin. Un lujo que nos damos. Hoy nos toca verano. Atención. Gracias, Inde, por haber venido. Un privilegio, realmente. Gracias a ustedes. Bueno, me decías, estás sorprendida. Estamos hablando de un país, el más grande del mundo, 17 millones de hectáreas, 140 millones de habitantes, 11 esos usos... son poquitos para el tamaño claro, del país. Pero 11 usos horarios. Sí, sí. Realmente un país vasto, enorme, complejo, intuyo yo, de gobernar, incluso para Putin, ¿o no tanto? Bueno, uno podría decir que si está hace 20 años es que le encontró la mano, al menos, ¿no? Y con intenciones de quedarse en función de lo que fue la última reforma que anunció, intenciones de quedarse, si no como presidente, sí supervisando todo lo que se vaya a hacer, en el poder, exactamente. Así que yo diría que sí, que le encontró la mano porque de alguna manera también él representa bastante lo que piensa el ruso promedio, cuando en general nosotros cuestionamos cosas como... Bueno, lo que hace el gobierno de Putin con el tema LGTB y los derechos civiles, en realidad lo que Putin hace es lo que la mayoría de los rusos quieren que haga. Mirá. Yo no estoy tan convencida de que si pasara lo contrario, él no estaría apoyando lo contrario. Quiero decir, hay todavía montones de restos de lo que se llama homo soviéticos en la sociedad rusa que tiene que ver justamente con esa manera de pensar que existía durante los 70 años que duró la Unión Soviética. Todavía hay mucha gente que vivió eso. Y por eso hay que pensar que si van a venir los cambios más fuertes, van a venir con la gente más joven, Diego. O sea que el muro para muchos no ha caído. El muro cayó en términos, te diría, en términos de lo que es el comercio, en términos de la vida más económica. O sea, el capitalismo en términos económicos, sí, entró con todo. Y entró casi, podríamos decir, bestialmente. Sí. No hubo transición en ese sentido. En donde la transición se demora más es tal vez en términos ideológicos de otro orden, porque Rusia se siente un imperio. No solo el gobierno ruso siente que es un imperio, los rusos todavía tienen una cabeza imperial y siente que el mundo no se los reconoce. ¿Y Putin se debe autopercibir zar, entiendo yo, en ese contexto? Mira, a él mucho, viste, no le gusta, no viene tanto por ahí, él se siente más como que vino a ser como un Roosevelt en un momento, ¿no?, de un cambio por asociar con figuras históricas. Sí. Si bien es cierto que él respeta mucho la historia rusa y que cada tanto aparece, y Catalina aparece, y Pedro Grande aparece, y Stalin, para lo suyo también, aparece cuestionado naturalmente por lo que significaron los millones de muertos, pero también aparece en cuanto al lugar en la Segunda Guerra Mundial. O sea, Putin lo que hace es tratar como de tomar aquellos momentos en donde Rusia efectivamente fue un pilar para la humanidad, fue un pilar para el mundo. Y eso a los rusos les gusta porque tiene que ver con su orgullo. Y de hecho lo ha hecho porque ha puesto nuevamente en el escenario mundial a Rusia y efectivamente si uno piensa en la economía, hay que decir que la economía no le ha funcionado, no es para destacar lo que ha hecho en términos económicos, entiendo yo, donde hay muchísima desigualdad. También sí, de todos modos es curioso porque, por ejemplo, si pensamos lo que fue la crisis que llamamos mundial cuando es crisis occidental, ¿no? Pero cuando fue la crisis del 2008-2009... Para nosotros es mundial. Sí, es mundial. Crisis, bueno, esa es una de las cosas que Rusia cuestiona, ¿no? La crisis en Estados Unidos, la de la subprime y la crisis en Europa, que fue feroz. Sin embargo, en Rusia se piloteó bastante bien. Y uno puede decir que si las cosas están mal hoy, tiene también mucho que ver con lo que son las sanciones que llegaron después de la anexión para el mundo, la recuperación para Rusia de Crimea. Y ahí llegaron esas sanciones que lo que hicieron fue poner en problemas claramente al país, a la economía, pero que sin embargo muchos ahí lo que te cuentan cuando estás hablando con ellos es, si no hubieran existido las sanciones y las contrasanciones tendríamos que haberlas inventado, porque gracias a eso es que nosotros estamos produciendo, el famoso vivir con lo nuestro, que nosotros en la Argentina lo conocemos como política. Bueno, en Rusia se está llevando adelante. La que debe pegar muy bien para un país tan nacionalista. ¿Qué te parece para lo que estamos hablando del tema del orgullo? Claro. Como me dice un diplomático, y eso está en el libro y es una frase que a mí me quedó y me encantó, cuando decía, a esta gente que pudo soportar el asedio nazi en San Petersburgo durante 3 años, que se llamaba Leningrado entonces, con 1 millón de muertos, ¿los vas a correr con un camembert? Tiene razón. ¿Cómo los vas a correr con una sanción por un queso? Claro. A alguien, ¿no?, a una población, a una cabeza de país que han vivido esas cosas. O sea, todo eso queda. Si nosotros en la Argentina tenemos el registro que tenemos de lo que vivimos,
Es lo mismo que pasa en todos los países. Y Rusia es un país que, como te decía antes, fue señero en términos culturales y en términos políticos en la humanidad. La Revolución Rusa, para un lado o para el otro, es un hecho histórico tremendo, con un impacto tremendo. El lugar de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, también. ¿Cómo haces para terminar con eso? No, y se ve la opulencia, se ve en lo arquitectónico, se ve en lo cultural, se ve en la gastronomía, se ve en lo que consumen, me imagino, a diario. Es un impacto. Yo no tuve la suerte todavía de conocer, pero uno los sabe, los conoce duros, mucho más a medida que va adentrándose en Rusia, en la Rusia profunda. Alguna vez vi un documental de estos 11 usos horarios de la BBC, donde empezás a ver que el ruso de Moscú no tiene nada que ver con aquel, y que seguramente es este que vos describís muy bien, que es aquel que todavía piensa como se pensaba. Mira, hace muchas décadas atrás. Ese o esa están en todos lados. Yo lo que diría es que en todo caso el de la Rusia profunda tiene menos acceso o contacto con otra clase de gente que viene de otros lugares del mundo. En ese sentido, las capitales posiblemente tienen más acceso. Claro. De todos modos, hay algo que es interesante de ver, porque incluso aquellos que podemos ser muy críticos con muchas cosas, lo que tratamos de explicar es no medir lo que pasa con un país como Rusia, con las categorías con las que medimos nosotros habitualmente. Cuando te dicen, bueno, pero eso no es democracia. No, la verdad que no. Lo que hay hoy en Estados Unidos, podemos decir que es la democracia a la que uno aspira, lo que hay en Brasil, o esos líderes, para no decir el sistema, que es otra crítica a la que uno puede hacer. Hoy el sistema está en crisis en todo el mundo, pero digo, líderes como Jair Bolsonaro o Donald Trump son más democráticos para lo que tradicionalmente uno entendía que Vladimir Putin. Putin tal vez lo que hizo fue, como inventó un modelo de liderazgo contemporáneo como más brutal, si querés. Primerió, si querés, completamente. Estamos hablando hace 20 años, que incluso la prensa europea se volvía loca porque no podía entender que el hombre los tratara como los trataba. Hoy casi te diría que es... Un estadista. Es un estadista, pero además se parece más a Emmanuel Macron, si vos lo ves en una entrevista, que a Jair Bolsonaro, claramente. Claro. Es interesante además ver otra cosa que la mayoría de la gente confunde: Rusia, estadismo, Unión Soviética. Putin es capitalista, es todo ideológico. El gobierno de Putin fue uno de los primeros en reconocer a la presidenta provisional en Bolivia. Eso es muy importante. Su relación con Evo Morales fue extraordinaria. Eso también, hay mucha confusión en ese sentido, porque los vínculos también de nuestros países, de nuestra región, con Rusia, parecieran que tienen que ver con algo ideológico, por oposición a los Estados Unidos, y sin embargo esto que vos decís, Putin es capitalismo. Lo que pasa es que eso en la vida nosotros también nos guiamos un poco así, ¿no? Con el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y no es así. No pueden ser ambos gente para sospechar, o personas, ¿no? Digamos, por llamarlo de algún modo. Gente de cuidado. Y de algún modo, ¿no? Porque lo mismo con Venezuela. Rusia tiene intereses enormes en Venezuela. Lo que Rusia no quiere es que Estados Unidos entre en Venezuela. Ahora, si es Maduro o es Guaidó, le da exactamente lo mismo. Mirá. Me atrevo a decirlo, no estoy en su cabeza, pero después de seguirlo durante tanto tiempo y haber visto cómo, mientras la mayoría de los países, digamos, en los gobiernos, los miembros de los gabinetes se miraban entre sí para ver cómo reaccionaban ante lo de Bolivia, y Rusia, inmediatamente va y reconoce a Áñez, vos decís, bueno, este hombre es un verdadero pragmático. Eso te iba a decir. Básicamente un pragmático. Volviendo al tema de democracia, ¿no surge otro líder político porque efectivamente ha calado fuerte Putin, de hecho ha ganado prácticamente con el 80% las últimas elecciones, o porque él no permite que surja? Es un cruce, él no permite que surja, la ley no permite que surja, la ley es él. Me gustaría extenderme un poquitín con lo de la cuestión del Estado, porque efectivamente hay un Estado poderosísimo, pero no es el Estado como lo conocíamos, el Estado comunista. El Estado es él, ¿no? En este sentido. Entonces, lo que podemos ver es que hay un capitalismo de amigos, como se suele llamar, es decir, aquellos que se avienen a determinadas leyes no escritas, como por ejemplo no introducirse en política, porque aquellos... Lo que debe generar enorme corrupción, obviamente. Y la que había. Hoy la controla el Estado, la corrupción.
ha legalizado de algún modo. Y como me dice uno de los intelectuales con los que yo trato, porque en realidad quienes mueven esas cosas están en el gobierno, no es... O sea, es bien complicado de explicar y efectivamente hay fantochada democrática a la hora de las elecciones porque no llegan todos a la posibilidad de ser votados y te van a decir, no, pero esto por ley fue así. Diego Zucalesca no se puede presentar porque no consiguió las firmas. Cuando Diego consigue la firma dice, pero Diego le falta, no nació en la ciudad que tiene que haber nacido y no tiene la familia que tiene. O sea, siempre te van a buscar algo para que no llegues. Los partidos que sí llegan son los partidos, son los que hacen de oposición. Pero también es cierto que hasta ahora nadie tuvo la suficiente fuerza como para motorizar eso. De hecho, lo estamos viendo, el año pasado sí vimos más gente en las calles, sobre todo mucha gente muy joven, y yo insisto en que van a ser los más jóvenes, es decir, no va a ser ahora, posiblemente él va a seguir extendiéndose, posiblemente empiecen a aparecer jóvenes que ya no van a tener 20 sino 30 y empiecen a conformar partidos, porque ellos sí se preguntan, ¿y por qué si yo soy homosexual no puedo estar tranquilo por la calle? No es que ojo que no es que se llevan presos a los homosexuales. Sí se los llevan presos si hacen manifestaciones, claro, porque las manifestaciones ahí hay que pedir permiso. Pero lo que hay es una ley muy fuerte en relación a todo aquello que ellos llaman la cuestión de la pederastía. Para ellos cualquier homosexual, si no se controla bien el tema, puede llegar a ser alguien que puede llevar eso a los chicos. El tema de la pedofilia, la pederastía, es como un pavor que hay en Rusia con eso, y la ley que hay para que, por ejemplo, todo aquello que tenga que ver con homosexualidad en un libro lleve una faja, o para que en las escuelas todo se cuide en relación al tema de los niños y la homosexualidad, es ese pavor histórico con la cuestión de la figura del pederasta, que por otra parte es una figura histórica en Rusia, porque en la Unión Soviética esa era una acusación para los disidentes. Inde, ¿por dónde pasa tu fascinación con ese país que realmente es fascinante? Sí. Y también, ¿por dónde nos pasa a muchos? Porque es un éxito y este libro, y que voy a volver a mostrar, y vos te sorprendés por esto. Cuando me lo decís sorprendida, y yo digo, bueno... Sí, le va bien, sí. Claro. ¿Por dónde pasa? Yo creo dos cosas. Por un lado, me parece que la cultura rusa en general, la figura, hay una cosa enigmática con la historia rusa. Las figuras de los impostores en Rusia, es como todo muy fascinante, esa arquitectura de la que vos hablabas. La literatura, porque incluso si no sos muy lector, saber que existió una literatura como la de Tolstoy y Dostoyevsky, Crimen y Castigo, o ese arte, ¿no? O, por ejemplo, viene a Buenos Aires una muestra de Malevich y va todo el mundo, no sé, hay algo con la pintura rusa, con la música rusa para la gente, digamos, más ligada a la música clásica. O sea, hay algo con la cultura rusa que es muy fuerte en general en la humanidad, digamos, hay una impronta muy fuerte. En términos políticos, ni hablar, el mundo estuvo dividido durante mucho tiempo, la Guerra Fría tenía... Y hay un retorno, hay un ¿no? resto ahí porque la figura de Putin es, de algún modo, quien encarna eso que llamábamos el orgullo ruso y que le devuelve ese lugar de, bueno, no somos en este momento una potencia versus otra, porque además hay una figura que no existía en esa Guerra Fría y que es China, o sea, que quien está hoy en términos económicos y científicos, digamos, más enfrente de Estados Unidos, es China. Pero Rusia juega un lugar ahí todavía muy importante. Y la figura de Vladimir Putin es una figura que también genera, por un lado, muchísima antipatía, pánico en términos ideológicos, pero también mucha adhesión y mucho interés por todos esos episodios, por los policiales que hay detrás, porque hay historias de crímenes, ¿no?, que tienen mucho que ver con un thriller, como, no sé, digamos, la muerte de Litvinenko, el espía asesinado, por ejemplo. Todo eso es un thriller fabuloso que si lo escribís no te sale. Cosas más bestiales como la toma del teatro y la represión de esa toma, digamos, pensemos en las guerras con Chechenia. Digamos, hay muchísimos episodios que son como muy atractivos y su figura, que con los años además él logró todavía ser más oscuro de lo que era cuando llegó. No se sabe nada de su vida privada. Todo es estimación, pero él no confirma nada. Hay muchísimo. Claro, es un personaje... Súper personaje literario, cinematográfico, como quieras.
Sí, y que genera mucho temor, También. con mucho motivo. Inquietante, claro. es inquietante, pero eso es un atractivo también. Inde, ¿te quedas un ratito más? Dale. Un ratito más se queda Inde, un lujo que nos estamos dando. Hoy nos toca verano. Atención, este libro que recomendamos, que ya es un éxito y que seguramente en breve estará, porque está faltando en algunas librerías. Pero ya está por estar. Así que si tienen suerte se lo consiguen. Pausa breve, no se vayan que nos quedamos un ratito más tarde.